Hola, aquí estamos con las clases de Física y Química de segundo de la ESO. Estamos con el tema 3, cambios en la materia. Un tema muy importante porque vamos a tocar dentro de la misma unidad 3 bloques muy importantes de la química. En concreto, la materia, su composición y estructura atómica por un lado. Haremos también una pequeña introducción a la tabla periódica desde un punto de vista muy sencillo, atendiendo sobre todo al símbolo de los elementos y lo que son los cambios físicos y químicos, haciendo hincapié sobre todo en las reacciones químicas. En el vídeo de hoy vamos a estudiar el primer bloque, la parte de materia, su composición y estructura. Vamos a empezar comentando lo que se conoce como la teoría atómica de Dalton. Hay muchas propuestas sobre la estructura atómica de la materia o cómo la materia está constituida por átomos o cómo son los átomos. A este nivel nos vamos a centrar en la propuesta del químico John Dalton, que aproximadamente en el año 1809 publica su teoría atómica. Aquí tenemos los 3 enunciados. Lo importante de estos 3 enunciados, además de conocerlos, es saber sacarle su jugo, los aspectos más importantes, lo que podríamos llamar sus consecuencias. De entrada, Dalton nos está diciendo que la materia está constituida por unas partículas muy pequeñas, que vamos a llamar átomos. Esos átomos no pueden variar, aunque estén sometidos a distintos procesos. Podemos distinguir en la materia, por otro lado, diferentes sustancias que Dalton denomina elementos. Los elementos están constituidos por átomos, como hemos dicho, y para diferenciar unos elementos de otros, cada elemento está constituido por átomos diferentes. También es posible no solamente encontrar en la materia elementos, sino también compuestos, que son la unión o asociación de átomos de diferentes elementos. Con estos tres principios de la teoría podemos llegar a una conclusión. Esas conclusiones o consecuencias de la teoría atómica nos llevan a las definiciones, por un lado, de átomo. El átomo va a ser la partícula más pequeña de un elemento que conserve todas sus propiedades. ¿De acuerdo? Para poder entender bien y visualizar la idea de átomo, aunque hoy día se tienen muchas referencias, muchos vídeos y demás, haciendo una representación de los átomos, a mí me gusta tomar como referencia las piezas de construcción de los juegos de construcción. ¿Por qué? Porque al final los átomos los podemos ver como los ladrillos que constituyen la materia. Aquí podemos ver distintos tipos de átomos: un átomo amarillo, un átomo azul y un átomo rojo. ¿De acuerdo? Evidentemente son distintos entre sí. ¿Por qué? Porque tienen distinto color. Es posible también representar los átomos haciendo circunferencias. Podríamos hacer circunferencias de distinto color para hacer referencia a átomos distintos, o incluso podríamos utilizar el tamaño de esas circunferencias para hacer átomos distintos. No obstante, a mí me gusta usar las piezas de construcción para que no olvidemos esa característica de los átomos como ladrillos de la materia, pues todo está constituido por átomos. La otra definición es la de elemento, que es una sustancia formada por átomos iguales. Aquí tenemos representados 3 ejemplos de elementos. Por un lado tenemos un elemento constituido por átomos amarillos, un elemento constituido por átomos negros, un elemento constituido por átomos morados. Como podéis ver, están unidos como si fuesen piezas de construcción. Lo que es importante resaltar aquí es que un elemento llevará, en función del elemento que sea, pues los átomos estarán distribuidos de una forma o de otra. Lo que es muy importante es tener en cuenta que, dado un elemento, solo podrá tener átomos de ese elemento. En este caso, el color correspondiente. Podríamos hacer esquemas o representaciones o dibujos
de distintos elementos, haciendo siempre uso del mismo color, de la misma pieza, del mismo átomo, para formar esas construcciones de elementos. Por último, tenemos lo que se llaman los compuestos, que es una sustancia formada por átomos diferentes, lo cual no es único, esa característica no es única para definir un compuesto, sino que también es importante tener en cuenta que los átomos están distribuidos en el compuesto en una proporción sencilla y constante. ¿Qué quiere eso decir? Una proporción quiere decir que, dado un compuesto, que a lo mejor, como los ejemplos que tenemos aquí representados, imaginemos un compuesto formado por piezas, por átomos, una azul y una amarilla, es un tipo de compuesto. Si yo construyese un compuesto con los átomos siguientes, este compuesto que estoy dibujando aquí es distinto del compuesto que tengo dibujado a la derecha. ¿Por qué? Porque la proporción ha cambiado. En este tengo 2 azules por cada átomo naranja, que eso se representa como si fuera una fracción o como si fueran las escalas en un mapa. Es para indicar la proporción. Hay una proporción 2:1 entre átomos azules y amarillos o naranjas en ese compuesto, mientras que en el otro caso tenemos una proporción 1:1. Un átomo azul por cada átomo naranja. Igual sucede en los otros dos ejemplos. Aquí tenemos un compuesto formado por átomos verdes, rojos y negros en una proporción 1:1:1, y aquí tenemos otro compuesto constituido por átomos, 2 azules, 2 amarillos. ¿De acuerdo? Es muy importante tener en cuenta la proporción porque vamos a ver ahora unos ejemplos para darnos cuenta de esa característica capital en el caso de los compuestos. Fijemos la siguiente característica. Todos conocemos, o a todos nos suena, el gas CO2, que se llama dióxido de carbono, el cual expulsamos en la respiración. Pues bien, ya hablaremos a su debido tiempo de la fórmula química. Lo que sí es fácil ver aquí es que si nosotros llamamos, voy a cambiar los colores para hacerlo más visual, si llamamos a los átomos rojos, a los átomos de carbono y a los átomos verdes átomos de oxígeno, el compuesto CO2 es un compuesto que tiene o puede tener la siguiente estructura. Ahí tenemos los dos átomos de oxígeno y encima le vamos a poner el otro átomo de carbono. Como podemos comprobar, es un compuesto porque está formado por átomos diferentes en una proporción 2 átomos verdes o 2 átomos de oxígeno por cada átomo de carbono. Sin embargo, existen otros compuestos, como puede ser el compuesto denominado monóxido de carbono, que también es un gas, pero es un gas muy diferente al dióxido de carbono. El monóxido de carbono no es expulsado por nosotros en la respiración, sino que es un gas venenoso, muy perjudicial para el ser humano. ¿De acuerdo? Y que por tanto es un compuesto completamente distinto. Sin embargo, está constituido también por átomos de carbono y átomos de oxígeno. Lo que ocurre es que la proporción es diferente. Si hiciéramos el dibujo o el esquema de ese compuesto, como podemos comprobar, es un esquema
totalmente distinto. Porque la proporción es un átomo rojo por cada átomo verde o un átomo de carbono por cada átomo de oxígeno. De modo que la proporción a la hora de hablar de los compuestos o de los átomos, de los distintos elementos que constituyen un compuesto, es fundamental. Como ejemplos de elementos, podemos poner, por ejemplo, oxígeno o hierro, plata, zinc, cobre. Son ejemplos de elementos que a su debido tiempo lo analizaremos con la tabla periódica. Sí me parece interesante comentar, por ejemplo, el caso del oxígeno, que es un elemento, porque está constituido por átomos de oxígeno. Vamos a seguir utilizando el color verde. Y por otro lado, otro elemento, que es O3, denominado ozono, que también está constituido por átomos de oxígeno. Sin embargo, son elementos muy diferentes. El oxígeno es un gas que nosotros utilizamos para respirar, el ozono es otro gas que se encuentra en las capas altas de la atmósfera y que, por ejemplo, ayuda a mitigar la radiación ultravioleta procedente del Sol. Son elementos muy diferentes. Si hacemos nuestro esquema de ese elemento con nuestras piezas, aquí tendríamos el elemento oxígeno y el elemento ozono requeriría 3 piezas. Como vemos, la proporción en los elementos también importa. Puede dar cabida a elementos muy diferentes. ¿De acuerdo? Antes de terminar, comentar que estos mismos esquemas o estructuras que hemos hecho con piezas de construcción las podríamos haber hecho con bolitas o con cubos o con lo que nosotros hubiésemos querido, porque los átomos, a fin de cuentas, son unas partículas tan minúsculas que no tenemos acceso visible a ellas. De modo que todo esto son pequeñas representaciones para comprenderlas mejor. Y hasta aquí este vídeo inicial sobre el tema 3 de cambios en la materia.